nos encontramos con una sensación en la gente, en los jóvenes, de no tener posibilidades de vida futura, de tener incertidumbre sobre lo que viene. Antes podía estar un poco más, y cuando te digo antes pienso a lo mejor en hace algunos 20, 30 años, que nuestros padres de familia, nuestros padres, tal vez nosotros mismos podías empezar a pensar, pues tal vez podía estar muy planeadito hacia dónde ibas y no necesariamente estabas de acuerdo o había dificultades para que tomaras la decisión como joven, como joven mujer o hombre, ¿no? Porque culturalmente había ciertos patrones esperados. Pero hoy de repente ya no hay eso tampoco. Hoy te encuentras con chicos de 15 años, chicas de 15 años, que es bien triste escucharlos cuando te dicen es que, pues por lo pronto espero poder acabar la secundaria y después no sé qué es lo que va a seguir. Y que tenemos entonces que trabajar en darles elementos y mantenerlos motivados en la construcción de un plan de vida, en creer que ellos tienen la capacidad para hacer cosas adicionales y que ellos tienen la oportunidad de hacer cosas diferentes al entorno en el que viven. Es la falta de oportunidades en las comunidades en las que están, es la falta de servicios adecuados para todos, es la falta, me atrevo a decir, de políticas públicas realizadas de manera más específica a las características y condiciones de cada uno de los entornos. No es posible que pensemos que las políticas públicas federales tienen que ser aplicadas por igual en todos los entornos. Es bien diferente. Tenemos un país tan grande como complejo, en términos de una gran cantidad de grupos indígenas, de situaciones de comunidades rurales, situaciones urbanas. Tenemos dos fronteras muy importantes en el país también, entonces somos un espacio de tránsito para un grupo altamente numeroso de gente centroamericana que espera llegar a los Estados Unidos y que todo esto finalmente se convierte en dinámicas sociales para los cuales no nos preparamos como país y que entonces tenemos también, y luego tenemos también elementos mediáticos y de comunicación en donde motivan a que los jóvenes busquen oportunidades en otros espacios. Es importante, para mí es un dato muy importante decir que de la gente que migra del país, que deja el país, el 47% de ellos están entre los 24 y los 29 años. Muchos de ellos, algunos de ellos tienen formaciones académicas, es lo que históricamente se ha llamado como la fuga de cerebros. Están las becas de CONACYT y están becas de otros diferentes organismos. Las y los jóvenes se van a estudiar al extranjero y ya no regresan, ¿no? Porque las condiciones de empleabilidad y las condiciones económicas o las propias condiciones sociales de los países a donde estudian, pues les invitan a quedarse en esos espacios. Pero desafortunadamente ese es un grupo pequeño, y es un grupo importante pero pequeño. El resto de los jóvenes de este 47% son jóvenes que esperan irse a los Estados Unidos y trabajar a partir específicamente de la fuerza física como parte de la fuerza laboral informal de los Estados Unidos. Un gobierno estadounidense que sin duda, una dinámica y una sociedad estadounidense que recibe a muchos de nuestros compatriotas en algunos espacios de carácter legal, como son todos estos programas en donde están los permisos de empleo temporal para los jornaleros, ¿no? Jornaleros agrícolas, en donde muchos compatriotas van a trabajar ahí, pero también muchos que se van y cruzan la frontera de manera ilegal, asumiendo todos los riesgos que implica la migración. La migración es un fenómeno que también hemos visto poco, que se ha convertido en México en una situación de crisis humanitaria y que desde Save the Children estamos atendiendo esto también, trabajando hoy en día en los países centroamericanos. Acabamos de iniciar una estrategia apoyando 3 países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, en comunidades en donde hay un alto número de jóvenes que dejan, y de niños sobre todo, que dejan sus espacios, sus países, en búsqueda de llegar a los Estados Unidos, pero que lo dejan solos. Y son niños y niñas no acompañados que dejan el territorio, dejan sus familias,
por situaciones sociales como las mexicanas, de pobreza, de inequidad, de violencia también y de amenazas. Ahora se habla de un par de decenas de miles de niños que intentan cruzar la frontera o que la cruzan y que el gobierno estadounidense los regresa, ¿no? Muchos de ellos en búsqueda justamente de sus familias y muchos lo logran también porque ya hay comunidades y nosotros tenemos contacto y trabajo en comunidades en donde históricamente ha habido migración. Y cuando hablo históricamente lo hablo de hace 60, 70 años, en donde ya muchas de las familias tienen algunos de sus miembros en los Estados Unidos, en donde mandan constantemente dinero y es parte de todo este alto volumen de dinero que llega a través de las remesas de Estados Unidos y que ha permitido que esas comunidades tengan oportunidades diferentes y tienen ya una ruta como muy armada, ¿no? Que llega a ser hasta cierto punto más segura. Pero hay muchos otros que intentan cruzar solos, muchos adolescentes que intentan cruzar solos y que finalmente en búsqueda de llegar con alguno de sus familiares en Estados Unidos, su propia madre, padre, porque viven también en condiciones complicadas solamente con los abuelos, ¿no? Muchos de las familias, el padre y o la madre dejan el país desde hace varios años, cuando son ellos los niños pequeños. Sé que encontramos comunidades principalmente con abuelas, ¿no? Y que cuando cuando estos chicos son adolescentes, jóvenes, pues entonces van a seguir la ruta familiar, ¿no? Entonces sí hay un número importante y es un número tan importante como el número de desaparecidos que hay en el país también. Muchos de estos chicos, hay datos que se reportan que alrededor de 26,000 niños y niñas están desaparecidos en el país, ¿no? Y que es un dato que también tenemos que poner atención, que son chicos que intentaron, mexicanos y centroamericanos que intentaron y que iniciaron la ruta migratoria y que no llegaron al destino y que no hay un reporte de dónde están estos chicos. Sin duda hay esfuerzos del gobierno mexicano. Yo decía al principio que hay ejercicios relacionados con el Programa Nacional de Prevención a la Violencia y a la Delincuencia, en donde el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación hace acciones constantemente. Hay una inversión ahí. También hay acciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora acaban de lanzar un programa que es Fútbol para la Inclusión, que también busca hacer uso de los espacios públicos y generar acciones para el uso del tiempo libre de estos jóvenes y de estas jóvenes. Hay acciones también de la Secretaría de Educación para poder incrementar la capacidad de los profesores a nivel de secundaria y bachillerato en términos de formación. Hay acciones de la Secretaría de Salud para poder desarrollar elementos de prevención de la salud, de prevención del embarazo en adolescentes, de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay esfuerzos cotidianos. Hace falta inversión, hay una carencia importante en el presupuesto destinado para la inversión en la calidad de vida y de carácter preventivo en niños y niñas, una falta de inversión en jóvenes. Los esfuerzos del Estado, todos estos que menciono, no llegan a ser suficientes. Y no son suficientes principalmente por presupuesto y segundo por algo que mencioné también hace unos minutos que tiene que ver con la intención de establecer una política pública uniforme para todo el país. Tenemos un territorio enorme, como mencionaba, características de fronteras diferentes, poblaciones culturalmente diferentes, que nos llevan a la necesidad de establecer políticas públicas más particulares para las zonas del país. Entonces, falta eso y falta también establecer pautas para programas a mediano plazo. Los programas de gobierno están principalmente definidos de manera anual, de manera que no es posible mantener en muchas de las ocasiones programas permanentes de acción en las comunidades. Son programas que se ven limitados a operar solamente 3/4 partes del año, ligado esto a los temas presupuestales. Y es parte de la característica histórica del país, de las definiciones de presupuestos anuales,
y de la definición de una política en el corto plazo. Entonces, tenemos retos en ese sentido y tenemos afortunadamente también la oportunidad de que grupos de la sociedad civil, organismos internacionales como Save the Children, estemos teniendo la oportunidad de sentarnos con el Estado en espacios como el Sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes que recientemente se constituyó, y en donde organismos de la sociedad civil como Save the Children podemos participar en la definición de la política pública y en la definición de programas a mediano plazo que está buscando impulsar el Estado, pero que está empezando en ese tenor, en esa dinámica, y que aplaudimos que esto pueda ser, pero que también hacemos evidente que tenemos todavía un reto al ser la parte inicial de este tipo de procesos.